Hola amigos, ¿Cómo están? Hoy hablaremos de tiburones, pero antes, suscríbanse, denle me gusta y dejen un comentario. Bienvenidos de nuevo a Abyssal Point. Si eres de los que piensa que el Gran Blanco es el jefe final del océano, lamento decirte que estás muy equivocado. Ese es solo el modelo de exhibición, el estándar de oro para los turistas. Pero como vimos en mi video anterior sobre las zonas afóticas, la verdadera acción, la ingeniería pesada y las decisiones evolutivas cuestionables ocurren mucho más abajo. Hoy vamos a diseccionar por qué, a medida que descendemos, los tiburones dejan de parecer atletas olímpicos para convertirse en una pesadilla biológica que ni siquiera un guionista de Hollywood se atrevería a imaginar. Bueno, para entender esto, primero tenemos que aceptar una realidad brutal. El abismo no quiere que estés vivo. Cada metro que bajas, la presión aumenta de una forma masiva, casi insultante. Imagina que intentas mantener la integridad de un globo mientras le colocas encima la masa de un crucero. Eso es a lo que se enfrentan estos animales cada segundo de su existencia. Pero espera, porque no es solo la presión, es la falta absoluta de recursos. En la superficie, la comida es un buffet libre. En el abismo, la comida es un error estadístico. Por eso, lógicamente esperaríamos que los tiburones simplemente se hicieran más pequeños para ahorrar energía, ¿verdad? Pues resulta que la evolución tiene otros planes, y son mucho más extraños. Aquí entra en juego la ley del cuadrado cubo. Básicamente, a medida que un animal crece, su volumen aumenta mucho más rápido que su superficie. En el mundo de los tiburones de profundidad, como el tiburón de Groenlandia o el durmiente del Pacífico, el tamaño extremo no es un lujo, es una batería. Estos tipos son realmente grandes, no porque quieran intimidar, sino porque necesitan un motor caliente en un mundo de hielo. Mantener las luces encendidas en un entorno donde el agua está a 2 grados requiere un aislamiento térmico que solo una masa corporal gigantesca puede proporcionar. Si fueras un tiburón pequeño en el fondo del mar, simplemente te congelarías. Estás frito, o mejor dicho, congelado antes de poder cazar nada. Pero hablemos del aspecto visual, porque es donde la cosa se pone genuinamente creepy. ¿Has visto los ojos de un tiburón de 6 branquias? Son orbes masivos, fluorescentes, que parecen capturar almas. No es estética gótica, es una cantidad demencial de fotorreceptores trabajando horas extra. En la zona mesopelágica, la luz es tan escasa que estos ojos funcionan como telescopios biológicos. Y luego están los que decidieron que ver es opcional y desarrollaron otros sentidos, como el tiburón anguila, que parece un fósil viviente que olvidó cómo morir. Su cuerpo es básicamente mejor para deslizarse por grietas que para perseguir presas a alta velocidad. Es una eficiencia energética llevada al extremo del horror corporal. El metabolismo de estos bichos es comparable al ralentí de un motor viejo pero indestructible. No pueden permitirse el lujo de ser rápidos. El tiburón de Groenlandia, por ejemplo, se mueve tan lento que una foca nadando parece un jet privado a su lado. Pero aquí está el truco. Son oportunistas implacables. Su biología está diseñada para esperar. Es una estrategia de juego largo. Mientras el Gran Blanco quema energía como un Ferrari, estos tipos funcionan con la parsimonia de un glaciar. Es una táctica que les permite vivir siglos. Sí, has oído bien, siglos. Estamos hablando de animales que estaban nadando por ahí cuando todavía no se había inventado la bombilla. Es fascinante y al mismo tiempo profundamente perturbador pensar que hay ojos observando en la oscuridad total, esperando que algo caiga de la superficie. Pero esto es solo el principio del descenso. En el siguiente bloque veremos cómo sus mandíbulas se convirtieron en herramientas de precisión alienígena. Porque si crees que su cara es fea, espera a ver cómo comen. Bueno, para entender por qué la estética de estos escualos se vuelve tan cuestionable a medida que bajamos, primero tenemos que procesar la logística pura de la termodinámica en el vacío líquido. En la zona mesopelágica todavía hay algo de competencia, algo de luz, algo de dignidad.
Pero a medida que descendemos hacia el bloque central de la columna de agua, la realidad brutal se impone sin filtros. El frío es un dictador absoluto. Lógicamente, esperaríamos que un tiburón, siendo el depredador alfa por excelencia del registro fósil, fuera como un motor caliente, una máquina de combustión interna siempre lista para el sprint balístico. Pero espera, resulta que en el abismo, ser un motor caliente es básicamente una sentencia de muerte por inanición. Aquí entra en juego el estándar de oro de la supervivencia profunda, la eficiencia energética extrema. Imagina que intentas mover la masa de un crucero con el combustible de una simple cortadora de césped. Así es la vida para un tiburón de Groenlandia o un tiburón durmiente del Pacífico. Estos tipos no nadan en el sentido tradicional. Básicamente flotan, con un estilo muy poco glamuroso. Su metabolismo es tan ridículamente lento que si intentaran hacer un movimiento explosivo, como un gran blanco, probablemente entrarían en un déficit calórico del que no se recuperarían en meses. Es una cantidad demenciántico que los obliga a parecer zombies hidráulicos. Pero hablemos de la física aplicada, específicamente de la ley del cuadrado cubo. Como vimos en mi video anterior, el tamaño importa, pero en el abismo, el tamaño extremo es un arma de doble filo. Si duplicas el tamaño de un tiburón, su superficie se cuadruplica, pero su volumen, y por tanto su peso, y su necesidad de mantener las luces encendidas a nivel celular, se octuplica. En un desierto líquido, donde la próxima comida podría estar a 3 semanas de distancia o a 3 kilómetros de profundidad, ser realmente grande es una apuesta suicida. Por eso, muchos de estos monstruos de las profundidades son o bien sorprendentemente pequeños, o bien masas gelatinosas que desafían toda lógica hidrodinámica. ¿Y por qué ese aspecto de pesadilla biológica en sus rostros? Bueno, la evolución no gasta ni un solo ATP en el departamento de marketing o estética. Si necesitas detectar el rastro químico de un cadáver de ballena a 1000 metros de distancia o captar la mínima fluctuación electromagnética de una presa, vas a terminar con unos órganos sensoriales que parecen sacados de un film de serie B. Resulta que para sobrevivir aquí, necesitas ojos masivos que maximicen cada fotón residual, o hocicos hipertrofiados que parecen una masa de un crucero fuera de control. Tomemos como ejemplo al tiburón cigarro, Cookie Cutter Shark. A primera vista no parece gran cosa, pero es una pesadilla biológica diseñada con una precisión quirúrgica. No intenta cazar presas de su tamaño, eso sería ineficiente. En su lugar, usa su boca, que es el estándar de oro de la succión por vacío, para arrancar círculos perfectos de carne de animales 10 veces más grandes que él. Si eres un atún o incluso un submarino nuclear, sí, han mordido el revestimiento de neopreno de submarinos, y este pequeño demonio se te pega, estás frito. Básicamente mejor que cualquier otra estrategia de caza. Este tiburón ha decidido que ser un parásito de alta velocidad es el camino a seguir. Lógicamente, esperaríamos que un tiburón tuviera una piel áspera y un cuerpo firme. Pero a estas profundidades, el cartílago se vuelve menos denso para ahorrar peso. La masa ósea es un lujo que nadie puede pagar. Por eso, al tacto, muchos de estos animales se sienten como una gelatina fría y flácida. Es una solución de ingeniería brillante para no ser aplastados por una cantidad demencial de presión atmosférica. Básicamente, su cuerpo es una respuesta lógica a una física que castiga la rigidez. Si no eres flexible, si no eres eficiente, si no estás dispuesto a parecer un error de la naturaleza, entonces simplemente estás frito. Al final del día, la fealdad en el abismo no es más que la forma más pura de la funcionalidad extrema. Como vimos en el bloque anterior, la zona crepuscular tiene sus reglas, pero una vez que cruzamos la frontera de los 1000 metros hacia la zona batipelágica, el manual de biología se lanza por la borda. Aquí es donde la pesadilla biológica realmente cobra sentido.
Bueno, para entender por qué estos tiburones se vuelven más inquietantes conforme descendemos, Mero debemos hablar de la realidad brutal de la termodinámica. En la superficie, un tiburón blanco es como un Ferrari. Consume una cantidad demencial de combustible para mantener un rendimiento de élite. Pero a estas profundidades, intentar ser un Ferrari es la forma más rápida de quedar fuera del juego. Aquí, el éxito evolutivo no se trata de velocidad, sino de mantener las luces encendidas con el presupuesto energético de una pila de reloj. Lógicamente, esperaríamos que la falta de comida hiciera que todo fuera pequeño y frágil, ¿verdad? Pero espera, resulta que la física tiene otros planes. Aquí entra en juego el gigantismo abisal. Tomemos como ejemplo al tiburón de 6 branquias, Exanthus griseus. Este animal es realmente grande, alcanzando tamaños que rivalizan con los grandes depredadores costeros, pero con una estética de fósil viviente que te hace cuestionar si pertenece a este siglo. Su diseño no ha cambiado mucho en millones de años, porque básicamente es el estándar de oro de la eficiencia. Al tener un cuerpo masivo, su metabolismo se ralentiza hasta niveles absurdos. Es como comparar un motor de combustión interna caliente con La inercia térmica de la masa de un crucero. Una vez que se mueve, no gasta casi nada en seguir moviéndose. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente extraña. ¿Has notado que los tiburones de profundidad parecen estar a medio terminar? Sus tejidos son blandos, casi gelatinosos. Esto no es pereza evolutiva, es ingeniería de punta. Básicamente mejor que tener huesos densos que te hundirían como una piedra bajo una presión que aplastaría un submarino convencional. Estos tiburones han sustituido el músculo explosivo por hígados que tienen un tamaño extremo. En algunos casos, el hígado aceitoso ocupa hasta el 30% de su cavidad corporal. Es su tanque de combustible y su flotador personal todo en uno. Si intentaras pelear con uno de estos en la superficie, estás frito. No porque te muerda rápido, sino porque su mera inercia y su piel de lija te destrozarían antes de que pudieras reaccionar. Hablemos de la mirada. Los ojos del tiburón de Groenlandia son la definición de una pesadilla biológica. No solo porque este animal puede vivir 400 años, lo que significa que algunos ejemplares que nadan hoy estaban vivos cuando Galileo miraba las estrellas, sino porque suelen estar infestados de parásitos copépodos que cuelgan de sus córneas. ¿Les importa? No mucho. En la oscuridad total, ser ciego es un inconveniente menor cuando tu sentido del olfato es capaz de detectar una carcasa de ballena a kilómetros de distancia. Su movimiento es tan lento que parece una cámara lenta constante. Es un depredador que te come mientras duermes porque literalmente no tiene prisa por llegar. La realidad brutal es que cuanto más profundo vas, más se alejan los tiburones de la imagen heroica de Jaws y más se parecen a entidades de horror cósmico. No son malvados, son lógicos. La evolución ha dictado que para sobrevivir allí abajo, debes convertirte en una masa de cartílago y aceite de crecimiento lento que ignora el paso del tiempo. Resulta que la fealdad, en términos científicos, la máxima expresión de la optimización energética. Si te encuentras con uno, no verás un pez, verás una reliquia de un mundo donde la luz es un mito y la paciencia es la única forma de no morir de hambre. Pero, ¿qué sucede cuando incluso estos gigantes no son lo suficientemente raros para el abismo? Prepárate, porque lo que viene en el siguiente bloque hace que el tiburón de Groenlandia parezca un pez dorado de feria. Bueno, para entender por qué estas criaturas se vuelven cada vez más inquietantes a medida que descendemos, debemos mirar más allá de sus dientes y enfocarnos en lo que sucede bajo el capó biológico. Como vimos en mi video anterior, la presión es una realidad brutal, pero el verdadero jefe final aquí es la gestión del combustible. Si eres un tiburón viviendo a 3000 metros de profundidad, no puedes permitirte el lujo de ser un atleta de alto rendimiento como el gran blanco. Estás frito si intentas eso. Tienes que ser básicamente un tanque de almacenamiento con aletas. Lógicamente, esperaríamos que en un lugar con tan poca comida, todo fuera pequeño y eficiente, ¿verdad? Resulta que la física tiene otros planes.
Aquí entra en juego la ley del cuadrado cubo de una forma fascinante. En el abismo, ser pequeño es una desventaja térmica y metabólica. Por eso nos encontramos con el tiburón de Groenlandia o el tiburón somnoliento del Pacífico. Son masivos. Estamos hablando de una cantidad demencial de biomasa moviéndose en cámara lenta. Un tiburón de Groenlandia tiene la masa de un crucero, pero su metabolismo no es precisamente Un motor caliente. Es más como una brasa que se niega a morir. Se mueven a una velocidad que haría que un caracol pareciera un corredor de Fórmula 1. Pero eso es lo que les permite vivir siglos. Es el estándar de oro de la longevidad. Pero espera, ¿por qué se ven tan mal? ¿Por qué esa estética de pesadilla biológica? Bueno, para entender su apariencia hay que entender su hígado. En la superficie, los tiburones usan su hígado lleno de aceite para la flotabilidad, pero en las profundidades, este órgano se vuelve realmente grande. Ocupa casi toda su cavidad corporal. Es una cantidad demencial de escualeno, un aceite denso que no se comprime bajo la presión extrema. Si pudieras ver a un tiburón somnoliento de cerca, notarías que su piel parece derretida o gelatinosa. No es que estén mal hechos, es que su cuerpo es básicamente un sistema de flotación pasivo. Mantener las luces encendidas en el cerebro es caro, así que han sacrificado la definición muscular por una eficiencia de flotabilidad masiva. Y luego están los ojos, esa mirada vidriosa y vacía que los hace parecer zombies marinos. Resulta que muchos de estos tiburones de profundidad están prácticamente ciegos, no solo por la falta de luz, sino por parásitos copépodos que se cuelgan de sus córneas. Es una realidad brutal. Un crustáceo que vive comiéndose tu ojo mientras patrullas el vacío oscuro. Sin embargo, a los tiburones no les importa. Su olfato y sus ampollas de Lorenzini son de un tamaño extremo, capaces de detectar un cadáver de ballena a kilómetros de distancia en la oscuridad total. Como guionista, siempre me preguntan si estos animales son peligrosos. La respuesta es, solo si eres un cadáver, o algo que se mueve más lento que ellos, lo cual es difícil. Pero su presencia es inquietante, porque desafían nuestra lógica de depredador. No son máquinas de matar rápidas, son procesadores de residuos persistentes. Son el recordatorio de que, en el fondo del océano, la victoria no es del más fuerte, sino del que sabe esperar más tiempo sin comer. Es una estrategia de supervivencia que, comparada con nuestra frenética vida en la superficie, parece de otro planeta. La próxima vez que veas una foto de un tiburón de profundidad con esos ojos lechosos y su piel de lija, recuerda que no está intentando asustarte, simplemente está operando en un modo de ahorro de energía tan extremo que nosotros, con nuestra voz, estos metabolismos de motor caliente apenas podemos comprender. En el siguiente bloque analizaremos cómo sus mandíbulas han evolucionado para tragar presas enteras en un mundo donde no puedes permitirte dejar ni una migaja. Estén atentos, porque esto se pone aún más extraño. Entonces llegamos al fondo de la fosa, al clímax de esta galería de horrores evolutivos. ¿Por qué los tiburones de las profundidades parecen volverse más inquietantes a medida que descendemos? Bueno, para entender esto, tenemos que dejar de verlos como monstruos de película y empezar a verlos como máquinas de precisión absoluta en un entorno que odia la vida. Como vimos en mi video anterior, la presión hidrostática a 2000 metros no es una broma. Es una realidad brutal que aplastaría tus pulmones como si fueran una lata de refresco vacía. Pero para un tiburón de Groenlandia o un tiburón anguila, esto es solo un martes por la mañana. Lógicamente, esperaríamos que estos animales fueran ágiles y musculosos como un gran blanco, ¿cierto? Pero espera, resulta que el diseño atlético es un lujo que no puedes permitirte cuando la comida escasea. Aquí es donde entra la física pura. Para mover la masa de un nucero, y no exagero, algunos de estos ejemplares tienen un tamaño extremo, necesitas una cantidad demencial de energía.
Pero en el abismo, mantener las luces encendidas es un desafío logístico. Por eso, estos tiburones han optado por el estándar de oro de la eficiencia, el metabolismo lento. Tomemos al tiburón de Groenlandia. Es masivo, realmente grande, una pesadilla biológica de crecimiento lento que puede vivir 400 años. Su carne está tan saturada de compuestos anticongelantes que básicamente es tóxica. Si intentas nadar a su velocidad, te sentirías como si estuvieras en cámara lenta, pero para él es la forma perfecta de no gastar combustible. Es como tener un motor caliente funcionando al mínimo para no congelarse en el vacío. Aquí la ley del cuadrado cubo nos dicta que, al aumentar el tamaño, el volumen crece mucho más rápido que la superficie, lo que ayuda a retener ese poquito de calor metabólico, convirtiéndolos en tanques biológicos de movimiento perpetuo, pero pausado. Pero, ¿por qué esa apariencia de zombie? Esos ojos lechosos y piel traslúcida. Básicamente mejor para sobrevivir, amigos. Muchos de estos tiburones tienen ojos enormes que actúan como paneles solares Y alta sensibilidad, diseñados para captar la más mínima chispa de bioluminiscencia. Si un calamar parpadea a 100 metros, estás frito. Otros, como el tiburón de boca ancha, son un despliegue de ingeniería bizarra, con mandíbulas que parecen desarticularse de la realidad. No es que quieran verse terroríficos para un póster de cine, es que sus rostros son herramientas de succión y captura en un mundo donde solo tienes una oportunidad para morder antes de que la presa desaparezca en la oscuridad eterna. Resulta que la fealdad es proporcional a la especialización. Un tiburón anguila tiene hileras de dientes que parecen agujas de coser curvadas hacia atrás. Una vez que entras, no sales. Es una trampa mecánica perfecta. Al final del día, la lógica del abismo es implacable. O eres eficiente o dejas de existir. No hay espacio para la estética cuando tu única misión es flotar en la negrura total, esperando que algo caiga desde la superficie. Así que la próxima vez que veas una foto de un tiburón de profundidad y pienses que es una abominación, recuerda que él es el rey de un mundo donde tú no durarías ni un segundo. Son el resultado de millones de años de decir no a las reglas convencionales. Científicos de la biología de superficie. La pregunta provocadora con la que quiero cerrar es: ¿son ellos los que dan miedo? ¿O es el hecho de que la naturaleza pueda crear algo tan perfectamente adaptado a la nada absoluta lo que realmente nos aterra? Lógicamente, la respuesta es ambas. Nos vemos en el próximo descenso. No olviden revisar el oxígeno antes de bajar. Este fue el Abyssal Point. Suscríbete para seguir explorando la realidad brutal del océano.